Pues muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Y bienvenidos a la asignatura de Customer Analytics. Hoy es nuestra primera sesión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes no hayáis podido asistir en directo y veáis la sesión en diferido. Hoy, para empezar, vamos a presentar un poquito la asignatura y algunas cosas que ya os habrán contado los profes con los que ya habéis tenido clase y otras más específicas que son propias de esta asignatura. Y vamos a empezar también, bueno, pues con el tema uno, pero ahora os cuento un poquito también más del tema uno y de cómo vamos a abordarlo, porque vamos a ir viendo cosas de este tema en momentos también diferentes de la propia asignatura. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? ¿Todo bien? Sí, todo Sí, bien, Elena. Sí, todo bien. bien. Sí, Genial, sí. perfectísimo. Pues, vale. Mm, pam, perfecto. Pues comparto. ¿Se ve presentación? Voy a poneros por aquí en el chat, por si alguno habléis por chat porque estéis en la OFI. Entiendo que sí. Y empezamos un poquito, como os decía, con la asignatura. Lo que os comentaba, vamos a ver un poquito la presentación y la presentación de la asignatura y luego arrancamos con el tema uno. Primero me presento, ya he puesto un videito en el foro, pero porque me conozcáis un poco más, mi nombre es Elena García y voy a ser vuestra profesora para Customer Analytics. Como el título es muy largo, pues lo acorto en Customer Analytics o Analítica de Cliente, que así es más cortito. Simplemente porque sepáis un poquito de la parte de trayectoria profesional, pues llevo más de 15, 16 años trabajando en diferentes ámbitos. Como se dice acá en España, he sido un poquito culo inquieto, con lo cual he trabajado desde agencias chiquititas, empresas, startups, emprendimientos, empresas grandes como Telefónica y los últimos 9 años en una, bueno, pues agencia consultora grande que se llama Densu, que es a nivel internacional, y un poquito ahí mi función, sobre todo además en los últimos años, ha sido eh, pues estar en un papel intermedio entre distintas áreas o distintas subempresas dentro de la propia organización. Para que os hagáis una idea, dentro de Densu, pues hay un área específica que es de medios, comunicación, pero también está Merkel, que es una empresa específica de análisis de datos de clientes. Luego, que es algo que yo nunca he entendido de la empresa, tienen User Experience en otra empresa independiente que se llama Isobar. Luego hay otra parte de creatividad que es Comunica, y luego otra parte de innovación, que es Storylab, es decir, está todo como muy separado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando tienes clientes que quieren trabajar con sus clientes, pues lógicamente se necesita una figura transversal que lo que vele sea por la experiencia no del cliente propio de la agencia, sino de los clientes de los clientes. Y un poquito eso ha sido mi papel desde ese punto de vista y desde el punto de vista también en rol tecnológico. Pero como no todo es profesional, pues también soy casual gamer, es decir, me gustan los videojuegos, todo lo que tiene que ver con mundo distópico, literatura, series, pelis, y he sido portera de balonmano durante pues algunos añitos. Si me conocéis un poquito. Como no quiero haceros que os presentéis, porque ya os habrán hecho presentaros en otros y no tengáis que estar repitiendo, si os animáis alguno o alguna a contarme un poquito vuestra relación con Customer Analytics, si estáis ya trabajando en experiencia de cliente y midiendo un poquito pues, temas de satisfacción o incluso midiendo la correlación entre la satisfacción e indicadores de rentabilidad de negocio, si solo pues dentro de un servicio concreto como puede ser atención al cliente, si es nuevo, eh, contadme un poquito vosotros y vosotras. Elena, bueno, yo trabajo en una empresa en Quito que es una acería. Estamos dedicados a todo el tema de materiales de construcción. Yo trabajo en la parte comercial
pero en mi empresa sí se separa la parte de Customer Analytics de mi área. Entonces, yo hago todo el tema de servicio al cliente, temas de fidelización y demás, pero hay un área alterna que se dedica a todo el análisis de data. Vale. Entonces, no es, desde mi trabajo, desde mi rol en la empresa, no estoy tanto en este mundo de análisis de datos. Tengo Y la información, pero yo no me encargo de nada de análisis. Mejor dicho, tengo los reportes, más no el análisis como tal. eso te iba a preguntar, que entiendo que luego el departamento reporta lo que hayan medido, que sobre todo entiendo que serán indicadores o de NPS o de CSAT de satisfacción. Y las decisiones luego de mejora, ¿las tomáis desde vuestro departamento o también el propio departamento de Customer Analytics hace propuesta? No, ellos solo nos pasan la data y en base a los reportes que tengamos, tomamos las decisiones. Vale. Vale, perfecto. Luego vais a ver que hay roles y hay empresas que en las que la organización también es bastante diferente. Es decir, aunque Customer Analytics y gran parte de mi interés o de mi intención con esta asignatura es la parte de análisis de interpretación, pero también que veamos pues, y conozcamos qué tipos de datos hay, qué características, cuáles son las fuentes, qué tipo de tecnologías podemos tener porque, bueno, pues a veces tenemos que participar en distintos procesos, pero mil gracias por contarme. ¿Alguien más se anima? Es muy temprano allá y encima mediodía acá. ¿Nadie más? Entiendo que hay poca relación con Customer Analytics y que por eso estamos un poco más tímidos o que estamos justo en trayecto para ir a trabajar. Bueno, yo avanzo, ¿eh? Hola Elena, buenos días. Buenos días. Dale, Leider, y Bueno, luego habla César. en mi caso lo que ocurre es que el área de Business Intelligence pues está digamos, separada de mi área. Se generan unos tableros en BI Ujú. y eso ocurre porque la particularidad de la información que manejamos en la empresa en la que trabajo, digamos que tenemos clientes que cambian, o sea, cambian todos los días, la base se alimenta. em, la recolección de la base de datos no permite tipificarla, entonces en últimas nos quedamos con datos más quanti que quali y eso Con hace datos más que en agregados, últimas nos entiendo, movemos, ¿no? sí, más cuantitativos, o sea, en términos de números, pero no nos da otras cualidades, no podemos acceder a información de características de clientes que nos permitieran entregarles una mejor experiencia. Te voy a colocar un ejemplo. Si necesitamos enviar un mailing con un tema específico, se envía a toda la base de datos porque No, no no tenéis conocemos la segmentación. Sí, correcto. No tenemos particularidades de la base de datos. Entonces, eso hace que información que seguramente no les interesa a muchos, pues la reciban. ¿En qué sector estás, Leider? Si se puede saber. Trabajo Si no se puede, no, ¿eh? O sea gestionando las que, planillas de seguridad social en vale, Colombia, vale, con un operador de información que se llama Simple S.A. vale. Entonces, digamos que el documento base, que es una planilla que está estipulada por norma, o sea, normativamente está estipulada, no obliga al A usuario dejar a datos personales. entregar más información. No, sí, nos da el nombre, cédula, pero por ejemplo no está obligado a entregarnos ni la fecha de nacimiento, ni a qué se dedica. Entonces eso hace que la generalidad, o sea, que en realidad la base de datos sea O sea, muy más dada genérica. por el número y no por la característica. Sí. Perfecto. Pues mil gracias por compartir, Leider. Paola. Porfi, si queréis que os llame de una forma, o sea, o Paola o Leider, me decís sin problema. Paola está Eh, bien, gracias. perfecto. Mil gracias, Paola. César, dale, y ahora leo a Romina y a Héctor. Bueno, bueno, aquí es buenos días, allá creo que buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre es César y bueno, yo soy economista y sí, sí estoy familiarizado con el tema de los datos. Soy parte de una empresa familiar.
en la industria de la óptica aquí en El Salvador. Entonces somos una empresa pymes, aquí le llaman pymes, que es somos una pequeña empresa familiar. Entonces la idea de estar en este máster es pues que de este año, a inicio de este año, como junta directiva, pues decidimos implementar lo que es el CX ya ya como metodología en empresa. Y después ha sido un reto, es un reto bastante grande porque mi parte por ser una empresa pyme, pues lleva las dos partes, ¿verdad? La parte del análisis de datos. También tengo un posgrado en análisis de datos en Business Intelligence. Entonces, y ahora pues este máster para mí va a ser un complemento, porque voy a entender ya la parte de dónde nacen los datos, porque una cosa es cuando le dan los reportes a uno lo analiza con diferentes técnicas y todo, pero faltaba la parte de dónde nace, cómo se recolecta, o sea, y creo que es ahí, obviamente se recolecta con la interacción de los clientes, ¿no? Entonces, esa parte pues la que yo tengo como bastante expectativas de conocerla, ya sé la parte de análisis, ahora vamos a la parte del génesis de toda esa data, ¿no? Entonces, ese es como Perfecto, mi perfil. genial. Pues millones de gracias, César. Aquí también, simplemente por comentaros, yo suelo ser bastante abierta en función de adaptarme a las necesidades de cada uno, incluso animaros si alguien tiene experiencia, como es el caso de Héctor, a que podamos compartir y siempre aprender entre todos y todas. Con lo cual, pues mil gracias por compartir, César, y bienvenido. Gracias, gracias. Leo primero Miguel Ángel a Romina y a Héctor y te doy ahora palabra, ¿vale? Romina lo que estaba comentando es que está en oficina. Cuando veáis que leo los comentarios también es porque luego cuando se ve la clase en diferido, pues es un poco, o sea, quien la está viendo pues no sabe bien lo que se está leyendo justo en el momento. Y pues que le interesa la asignatura, que no es algo que haya visto anteriormente y es una oportunidad para aprender. Y en el caso justo que estaba comentando de Héctor, que el de sí comentaba que ya ha montado pues toda la parte de dirección de Customer Experience en Segurcaisa, en Adeslas, con toda la parte de voz de cliente y los modelos econométricos, y que también jugaba balonmano. Pues ahí, Héctor, tenemos algunas cosas en común, porque yo con los clientes con los que más he trabajado ha sido con banca y con seguros. Y en modelos econométricos, con los clientes con los que más he trabajado es banca y seguros, también con alguna cervecera, con empresas de videojuegos que, como soy un poco friki, pues también me gustan. Así que iremos viendo y compartiendo. Miguel Ángel, dale. Bueno, gracias, un gusto para todos. Miguel Vargas de Colombia. Te cuento, bueno, les cuento a todos, mi experiencia durante los últimos años ha sido en el sector retail, una cadena de supermercados independiente y familiar aquí en Colombia, iniciando desde el área de servicio al cliente. Entonces he estado como muy involucrado en ese tema de la data de los clientes, desde las PQRs, desde el comportamiento de compras. Desde el área de servicio al cliente nos involucramos un poco más en la parte de mercadeo, entonces ya esta analítica pues nos permitía un poco más de tomar decisiones enfocadas pues a tema de trade, a tema de generar tráfico, ticket. Y la última parte de la experiencia ha sido ya en la coordinación y la dirección de las ventas, entonces como que alineando todo ese tipo de data, implementamos hace poco el tema de Power BI, entonces la analítica ha sido muy interesante y el Power BI nos ha permitido crear muchísimos tableros que nos permite identificar ticket, tráfico, comportamiento, cuánto vende una tienda, en qué momentos, cuántos clientes. No tenemos tan al detalle ya como muy segmentado demográficamente, digamos que ya de pronto lo básico que si es soltero, bueno, todo ese tipo de cosas, pero tenemos muchísima información y pues esta asignatura es demasiado importante porque es tanta información que a veces ya no sabemos ni cómo filtrarla. Qué decisiones tomar, por dónde empezar, entonces creo que es como lo importante en este espacio. Alternado a eso, pues también me encuentro vinculado ya en el sector solidario, aquí se llaman fondos de empleados. El objeto principal de este fondo de empleados es una cooperativa, pues es una intermediación financiera. Entonces también tiene esa parte de banca, entonces también estamos haciendo toda esa analítica de nuestros asociados, que es una cooperativa de aproximadamente 300 asociados, en cómo pues de alguna forma a través de esta analítica de datos pues darle una mejor experiencia a nuestros asociados y realmente pues identificar, hacer esos desarrollos de servicios, de productos pues que estén mucho más alineados a las necesidades. Genial, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muy interesante. Y como os decía, pues yo creo que
al final nos va a ayudar un poquito a ir viendo y también y diferentes experiencias, porque si yo al final he aprendido algo con los distintos clientes o las distintas empresas o negocios que he trabajado, es que hay diferentes aproximaciones, algunas cosas que son comunes, pero que luego, bueno, pues siempre hay algunas particularidades que tener en cuenta. Ya me habéis contado un poquito también, yo creo que lo que esperáis de la asignatura. em, y simplemente por ver un poquito cómo estamos, no me tenéis que decir qué es, o sea, sino decirme, oye, Elena, pues de estos términos, siglas principalmente, conozco los 6, conozco 4, conozco uno, no conozco ninguno. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis? El más cercano para mí es el CRM, porque es Vale. la herramienta que comercialmente más uso, y Text Analytics. ¿Con cuál trabajáis, Valeria Carolina? Nosotros hacemos CRM con SAP. Vale. Ajá, Vale, sí, normalmente además si una empresa inicia por el lado financiero, luego siempre tira a SAP. sí. Sí, veremos también algunos, o sea, normalmente los más conocidos, el principal CRM de cuota de mercado es Salesforce ahora mismo con SAP y Microsoft 365, pero luego pues depende de la empresa, cuando estamos hablando de empresas pues o en crecimiento más chiquititas, pues ya tenemos alternativas que van creciendo con nosotros, tipo HubSpot o Soho, eh, pero que una base también entre todas ellas es bastante común. Os leo por aquí. Marta dice que conoce la mitad, Alba conoce 4, quizá menos la parte de Text Analytics y LTV, que sería Lifetime Value. Veremos un poquito, bueno, veremos un poquito, si veremos si trabajaremos con temas de Text Analytics, que además con todo el tema de inteligencia artificial, en el último año han desaparecido bastantes herramientas que se dedicaban antes a analítica de texto porque pues lógicamente ahora la inteligencia artificial generativa nos permite hacer análisis, pues creo que de forma un poquito incluso más eficiente de lo que estaban ciertas herramientas más segmentadas en ese sentido. También veremos cómo medir el valor de vida de cliente, incluso cómo eso nos sirve para hacer estrategias distintas, que hay veces que se lleva a la parte de mercadotecnia. En eso estoy trabajando mucho ahora en, en la consultora donde estoy, que es definir cuál es el valor que tiene un cliente para mí, tanto el que tiene actual como el predecir el valor futuro que va a tener ese cliente, categorizarlos en clientes de A, B, C o A, B, C, D, E, dependiendo un poco de la tipología de la empresa, y a partir de ahí no solo establecer estrategias de fidelización, retención distintas, sino incluso también estrategias de captación para buscar clientes de alto valor para empresa. Por que os vayáis sonando cosillas, ¿eh? Romina, que sobre todo, pues tema de NPS, de ROI y de CRM. Andrea también conoce la mitad, Lisette también el CRM, César, pues con CRM, ROI, OKRs y NPS. Perfecto. Pues iremos viendo ahí un poquito cada uno de ellos. O sea, realmente el experto en Customer Analytics puede o especializarse en algunas cosas o transversalizar un poco en todo. Lo importante que no siempre está muy claro es la definición de objetivos, es decir, oye, pues a partir de aquí y de mis objetivos estratégicos, ¿cómo los desciendo? Y cómo empiezo a trabajarlos a nivel no solo departamental, en empresas que ya tengan departamentos de experiencia de cliente, sino a nivel general. Todo lo que tiene que ver, que hemos hablado justo cuando me estabais comentando de la recolección de datos, de quizá para mí lo más importante es eso, es la normalización de los datos, las fuentes de datos que tengo, cómo conectar los datos. La gran mayoría de las empresas ya sea pequeñitas, incluso pequeñitas a veces es mejor, sino empresas grandes han ido creciendo con silos de información que luego hay que conectar y a veces he estado en proyectos que solo esta parte de recogida y normalización de datos pues ha sido como más de un año o 2 años
de normalizar información y de poner toda la información en orden. A partir de ahí, pues todo lo que tiene que ver con análisis y luego pues ejecutar, interactuar y verlo. También siempre os lo digo cuando estudiáis esta maestría, que es la maestría en experiencia de cliente, porque la gran mayoría de vosotros y de vosotras sois profesionales que estáis relacionados o ya trabajáis en el sector, es que hay muy poco investigador de experiencia de cliente. Es decir, que como estáis haciendo una maestría oficial, pues si en algún momento, porque la vida da muchas vueltas y porque yo al final siempre he sido desde la parte más profesional, pero ahora le dedico un porcentaje más amplio a la parte docente y a la parte académica, por si alguno o alguna os gusta, os abre también para estudios de doctorado. Y en estudios de doctorado, si buscáis en alguna base de datos sobre doctorados y cosas así, vais a ver que no hay mucha literatura académica, sí profesional, pero no académica sobre experiencia de cliente. Entonces, ahí os lo dejo, que es también una oportunidad bastante interesante para trabajar. Luego, lógicamente, os podéis especializar más en la parte de pues, modelos, datos, características de datos, análisis de o recopilación de datos, que son equipos de data science. Yo, por ejemplo, en la consultora tengo un equipo específico eh, de data science y como digo, yo estoy más en una parte de análisis o transversal y transversalizo también con otras áreas. Hay consultoras estratégicas que cada vez se están centrando más en lo que es customer centric. Digamos que el boom que tuvo la mercadotecnia o el marketing en los últimos años, para mí ahora lo está teniendo la experiencia de cliente. En España, las principales empresas energéticas, pues Iberdrola, Repsol, los principales bancos, las principales aseguradoras ya tienen sus departamentos específicos de experiencia de cliente. Antes tenían sus departamentos de atención, servicio al cliente y sus departamentos de analítica o incluso sus departamentos de business intelligence. Y lo que llevan creando en los últimos años es un departamento específico de experiencia de cliente que transversaliza en todo. En mi caso, yo con los que quizá he trabajado más o han trabajado ellos más en esa transversalización es un banco, no sé si lo conocéis, y que en España se llama ING, para los que sois de España sí, lógicamente. Y ellos al final, pues la experiencia de cliente le llaman Customer Obsession. Es decir, que no es ya experiencia de cliente, sino obsesión por el cliente. Y lo que buscan es también esa transversalización a nivel general en toda la empresa. Luego, para los que trabajáis en la empresa en la que estáis o el día de mañana en otra empresa, es decir, empresas in-house, que ahí os dejo un poco los Great Place to Work, o incluso propios emprendimientos. Por si incluso también os animáis a abrir una consultora de Customer Experience o trabajar en alguna de ellas, que ya las veremos tipo ISO y veremos un poco frameworks de experiencia de medición de cliente para que vayamos ahí viéndolo un poquito. Y si os queréis especializar luego en la parte de Customer Analytics, pues al final hay desde la parte más estratégica a la parte más específica. Es decir, que puede ser desde la parte más de consultoría, pero también pues específicamente a trabajar con un CRM o a trabajar con un CDP, que es... ¿Conocéis los CDPs o habéis trabajado con algún CDP? Que es un Customer Data Platform. Vale, lo veremos, ¿vale? O sea, no os preocupéis de momento por siglas y un montón de cosas que no habéis visto, porque iremos poquito a poco, iremos viéndolo. Bueno, os preguntaba por si alguno habíais trabajado a ver qué os parecía, porque es como una gran promesa. Hubo un momento que era un DMP, que es Data Management Platform, que fue una gran promesa, que estaba más orientado desde el ámbito de mercadotecnia, pero no has llegado a funcionar y eso pues ha evolucionado a un Customer Data Platform, que es un poco lo que os comentaba de la evolución además del interés de que el cliente pues esté en el centro de la toma de decisiones. Entonces, veremos ahí para que la conozcáis. La mayoría de las empresas con las que trabajo están analizando con cuál quedarse. La mayoría de ellas Salesforce, porque son empresas más grandes,
¿vale? Pero de momento no sé deciros si merece la pena la inversión porque cuesta pasta. O sea, estamos hablando de cerca de, pues no sé, si tienes el stack, una de las empresas con el stack de Salesforce, pues creo que se gasta 1,5 millones al año, ¿eh? No solo con el CDP, pero que es un dinero, es un dinero. 1,5 millones de euros, me refiero, que no es lo mismo en su función de qué moneda. También podemos dedicarnos a la parte analítica, incluso, pues como hablaba y comentaba también Héctor, aparte de modelización, modelos econométricos, estadísticos, que ya veremos, pues para predecir un poco el comportamiento del cliente. Para esta asignatura, cosillas que para mí son importantes, que la tecnología es verdad que es importante, que tenemos que conocerla. Yo soy bastante agnóstica en lo que se refiere a tecnología. Eso no quiere decir que no os vaya a recomendar, en base también a mi experiencia, pues si es para una pyme, si es para mediana empresa, si es para gran empresa, si es para un sector u otro, pues que a lo mejor hay algunas que pueda funcionar mejor o peor, e incluso que vosotros me contéis vuestra experiencia de las tecnologías que hayáis usado. Pero soy bastante agnóstica porque considero que en función del momento en el que esté cada empresa y de las necesidades, pues a lo mejor una tecnología va mejor que otra. Hay mucha gente que es muy fan de Salesforce. Yo con Salesforce tengo mis más y mis menos en este caso. ¿Vale? Y como os decía, la tecnología es importante y que la conozcamos, pero la tecnología cambia, la tecnología evoluciona, con inteligencia artificial además está habiendo y va a seguir habiendo muchos cambios desde este punto de vista y para mí lo importante son las personas, es decir, que tengamos o desarrollemos el sentido o el espíritu crítico de saber precisamente qué tecnología toca o no, qué dato está siendo relevante o no, qué tipo de segmentación me interesa o no, sobre todo porque cuando hablamos de negocios que recogemos información digital o mucho volumen de información, pues nos podemos morir de datos y de exceso de información. Miguel Ángel comenta que ellos intentaron implementar Salesforce, pero que la empresa no estaba lista para ello. Adicionalmente, además de que era una inversión muy alta, que era montarnos en un Ferrari en una carrera muy destapada. Totalmente estoy de acuerdo, ¿eh? Eso me pasó con una empresa aquí de energética, pero una empresa más pequeñita de energía, de gas, eh, que hizo todo el desembolso económico también con Salesforce, porque Salesforce, otra cosa no, pero tiene muy buenos comerciales, o sea que venden muy bien el Ferrari. eh, y no siempre para todas las empresas, bueno, y ni para todos los negocios es recomendable ni necesario y económicamente no le sacas siempre el partido como para que te sea rentable. Entonces, Héctor siempre, o sea, Héctor sí que comenta que integró Salesforce con Medallia y que perfecto, que muy potente. Sí, o sea, yo tengo algunos clientes con Salesforce con Medallia. Como digo, yo tengo mis más y mis menos con Salesforce, pero es algo como muy subjetivo mío, ¿eh? Porque creo que a veces pues, comercialmente se van un poco arriba a nivel económico y que incluso un Microsoft Dynamics es más usable, pero bueno, eh, son mis particularidades con Salesforce y mis peleas con Salesforce porque hay veces que me cuesta a nivel amigable y a nivel precio. O sea, que cada vez que quieres poner un módulo nuevo, que parece que tienes que pagar un riñón. Ya lo iremos hablando el resto, ¿vale? Para quien nos suene. Lo que os decía, la importancia de las personas, eh, que la definición inicial de qué es lo que queremos medir para mí es importante y es crucial, porque si no, luego pues, podemos morir de exceso de información, que cada sector tiene sus particularidades. Al final, pues incluso dentro de un mismo sector, cuando hablamos de banca, por ejemplo, no es lo mismo que te vayan a contratar una cuenta básica del banco a que vayan a contratar contigo un préstamo. Los datos que yo necesito saber de ti como cliente van a ser distintos. El interés que voy a tener respecto a mis clientes o el valor que vas a tener para mí va a ser también distinto. Con lo cual, eso debemos tenerlo en cuenta. Giovanni comenta que el Salesforce, hablando de Salesforce, que tiene un sobrecosto versus lo que ofrece el servicio base, si lo comparas con otras soluciones. Y es verdad, ¿eh? Es verdad y estoy de acuerdo.
Pero también es cierto, yo por ejemplo acá en España, pues el servicio comercial de Salesforce es mucho más potente que a lo mejor el de Microsoft, incluso que el de SAP en algunos casos. Luego, que tengamos en cuenta que no es lo mismo una empresa que acaba de empezar que una empresa que ya está consolidada. Yo estaba en procesos de empresas que empezaron pues para ver qué pasa, iban metiendo toda la información en un Excel y murieron de éxito, es decir, o tuvieron muchísimo éxito y de repente hubo que coger toda esa información que estaba viajando de Excel en Excel e implementar una solución tecnológica con implementaciones que ya son de 1 año, 2 años, de esto se habla con esto, no se habla con lo otro, hay que hacer integraciones específicas, diversión, que no porque sea más cara necesariamente es mejor, que eso lo tengamos en cuenta y no lo veremos solo con el caso de Salesforce, sino con otra tipología de tecnologías, que nos centremos en los datos que sean estadísticamente significativos, ¿vale? Que eso no quiere decir que en momentos determinados pues ignoremos o no ignoremos a otros que a lo mejor estadísticamente no sean tan significativos, pero que nos pueden empezar a hablar ya de ciertas tendencias o cosas a tener en cuenta. Tenéis en el aula pues un poquito las competencias, el que vamos a aprender a hacer en cada uno de los bloques en los que se divide la asignatura. Os lo dejo aquí, pero no entro en esto. Eh, algunas cositas que iremos viendo, con las que iremos trabajando a lo largo de la asignatura, pues más específicas bueno, de experiencia de cliente o medición de experiencia de cliente, tipo Qualtrics, que es la competencia de Medallia, o SurveyMonkey. También algunas bueno, pues de escuchar a nivel social la voz del cliente, como Brandwatch, que está integrando bastante bien la IA. Temas de CRM como Salesforce o como HubSpot. Trabajaremos también con IA generativa. He puesto ChatGPT, pero como digo, soy agnóstica. Yo ahora estoy bastante más con Gemini que con ChatGPT, porque me gusta ir contracorriente en este caso. Y luego algunas también específicas, pues más de User Experience, que como sabéis, la parte de User Experience es una parte de Customer Experience. Y también para la analítica, pues veremos algunas herramientas pues, más enfocadas a experiencia de usuario, incluso algunas dinámicas que vienen de ahí. Y alguna más concretilla, a modo de curiosidad, de conexión con call center o incluso de conexión con aplicación móvil, por si trabajáis en empresa pura de apps. ¿Vale? Los temas los tenéis también en el aula. Y un poquito es la parte de introducción. La próxima semana empezamos con los principales indicadores, que yo creo que muchos y muchas ya los conocéis y podemos también compartir diferentes momentos o diferentes, bueno, puntos de vista con los indicadores. Por ejemplo, siempre suele haber un debate de cuándo mides el NPS. Ahí lo dejo porque lo vayáis pensando. Con respecto a las actividades, la actividad 1 y 2 tienen el mismo briefing. Es un colegio IEI, que es un colegio ficticio de México, ¿vale? Y en la primera actividad mediremos y analizaremos un poquito la satisfacción del cliente en base a los temas que iremos viendo y identificar pues, planes de acción y posibles mejoras. En la segunda actividad trabajaremos un poquito más con Text Analytics y, como os decía, entre herramientas y con inteligencia artificial para hacer, bueno, o taxonomía o folsonomía, hacer análisis cualitativos y no solo cuantitativos para poder ir un poquito más allá. Y la última actividad, que es la transversal, pues trabajaremos con IKEA, que es tienda de muebles. IKEA lo conocéis todos, todas, más o menos. Por ahí sí. Y ahí pues combinaremos experiencia de cliente o medición de experiencia de cliente y medición de experiencia de empleado, que también es importante. Dedicaremos uno de los temas a la medición de la experiencia de empleado. El sistema de evaluación, igual que para el resto de asignaturas, 40% evaluación continua, actividades y los test por cada temita, y el 60% el examen. ¿Vale? Es necesario que aprobar el examen para que nos sumamos el 40%. La nota es sobre 10,
acá, es decir, que si en el examen con sacar un 5, pues ya nos suma nota. Si sacamos menos de un 5, pues ahí no. Suelo ser maja con las notas, ¿vale? O sea que tampoco os preocupéis por eso. Y de hecho, ¿cómo es el examen de esta asignatura? Vamos a ver fórmulas, es verdad. Vamos a ver temas de correlación de datos de experiencia de cliente con negocio. Eh, Vamos a trabajar también haciendo alguna cosita de conexión con herramientas de visualización de datos, que muchos habéis comentado que trabajáis con Power BI. Eh, Está Tableau, está Power BI. Vamos a hacerlo en este caso para que todos tengamos acceso con Looker, ¿vale? Que es la solución de visualización de datos de Google. Pero yo en el examen no me interesa que os aprendáis fórmulas de memoria, que os aprendáis conceptos, que os aprendáis teoría, porque al final eso siempre, pues en un momento determinado es, oye, ¿cómo era la fórmula de la correlación? Pues lo puedes buscar, pues una función en Excel, ¿vale? Lo que me interesa aquí más, y el examen va a ir más enfocado a eso, es, oye, ¿cómo aplico una estrategia de medición de experiencia de cliente o de experiencia de empleado o ambas? ¿Qué es lo que tengo que medir? ¿Cuándo lo tengo que medir? ¿De dónde tengo que sacar los datos? ¿Qué tipo de datos necesito? ¿Qué tipo de segmentación puede ser interesante para cada caso concreto? Con lo cual el examen es un caso pegado a la actualidad, bien de una empresa en concreto, de una tecnología, de un servicio que ha lanzado una empresa nueva, y a partir de ahí una serie de preguntas respecto a los objetivos que pueda tener esa empresa concreta, ¿vale? Luego tendremos una clase y una sesión específicamente en la que veremos un ejemplo de examen y la trabajaremos entre todos y todas un poquito ya más avanzado para que estemos tranquilos y tranquilas con respecto al examen, porque siempre hay momentos en los que a lo mejor hay personas que llevamos muchos años sin hacer exámenes, entre los que me incluyo, em, y por tanto, para que podamos estar tranquilos hasta ahí. Luego, por fin, los foros yo los miro todos los días, así que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa, escribidme por foro sin problema y lo vamos viendo. Quienes estáis en diferido también, si os surge cualquier dudilla de lo que vayamos hablando en clase, igualmente. Y recomendación para la asignatura, si podéis, porque lógicamente tenéis también vuestros compromisos pues, profesionales y personales que podáis leer previamente. Yo siempre en el foro os iré poniendo, oye, pues esta semana vamos a ver, o la semana que viene vamos a ver este tema y vamos a empezar con esto y vamos a trabajar sobre este caso o sobre este problema de esta empresa. Entonces, si podéis ir leyendo el tema previamente, pues perfecto. O sea, porque así vamos también a resolver ciertas dudas que han podido surgir, que por fin cualquier cosa que os surja en las clases en directo, que no quedéis sin preguntar, o sea, y bien por el chat o bien abriendo micro o abriendo cámara, que yo en ese sentido sin ningún problema, que si no lo hagáis a través de los foros, que las actividades las hagáis pensando en casos, bueno, son pensando en casos reales de empresa y que siempre que haya talleres y opciones complementarias que os comentará también Ainhoa como coordinadora, pues yo siempre os animo porque siempre suelen ser interesantes y siempre aportan. Sobre la asignatura, dudas, preguntas, cosas que os inquieten. Todo bien hasta el momento. Vale, me alegro ahí haber despertado un poco modo curiosidad. Cualquier cosa, si no, decidme. Y empezamos con el tema 1. El tema 1, ¿vale? Para quienes ya lo hayáis leído o cuando lo descarguéis y lo leáis, y quienes no hayáis trabajado tanto con la parte de datos, clasificación de datos, tipología de datos, tipo de modelos, no os asustéis. Eso no lo voy a preguntar en el examen. Es más que nada porque me gusta que tengáis esa referencia inicial de los tipos de datos a nivel general o la clasificación de datos que tenemos y que podemos hacer. A medida que avance la asignatura, pues iremos viendo ya algún ejemplo concreto, haremos un análisis pues con una empresa para ver un poquito también pues predicciones, para hacer también correlaciones, pero ahora mismo es más para
que nos sirva un punto de base o de referencia y no tanto porque yo vaya a preguntar el análisis descriptivo, ¿cómo se aplica o cuándo lo aplicarías? ¿Vale? O sea, que si echarle un vistazo, que lo tengáis ahí también, pero que no os asustéis. Giovanni comenta que si las clases se pudiesen llevar a las 7 p.m. en hora española, pues serían las 12 del mediodía y no tendría cruces con la oficina. Aquí suele haber debate, ¿vale? Yo no tengo problemas con cambios de horarios, pero sí os recomendaría que si queréis, yo lo hablo con Ainhoa también, con la Cordi, para que, o si no, os pase una encuestita, eh, además de la inicial que ellos pasó, porque se ha hecho. O sea, midiendo la experiencia del cliente, no podría ser de otra forma. De hecho, yo fui coordinadora de esta maestría también. Hice encuesta y es verdad que esa hora justo Giovanni va bien, pero siempre suele ganar primera hora de la mañana a nivel porcentual. No digo que esta vez sea así, pero comentarle a Ainhoa. Yo a las veces que se ha hecho encuesta siempre gana primera hora de vuestra mañana quienes estáis allá, que es mediodía de quienes están en España. Entonces, en encuestas suele ganar ahí. Pero comentadlo, yo se lo comento a Ainhoa también para que lo vea con vosotros y con vosotras. Y si hay decisión mayoritaria de mover en algún otro horario, yo no tengo problema. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver algunas cositas en este tema de categorías de analítica o de datos. Tema de OKR, resultados claves, KPIs, que es una de las partes de metodologías de definición de objetivos. No solo esa, luego trabajaremos en la actividad 3 más con macro y micro objetivos. Y si nos da tiempo hoy, pues una pequeña panorámica de un stack tecnológico alrededor de la experiencia de cliente. Digo alrededor porque para mí es importante que conozcamos las diferentes tecnologías que se pueden alimentar de datos y de las que podemos recopilar datos de cliente. Vamos a trabajar con un caso real, sobre todo principalmente yo, y pues para hacernos preguntas, pues para ver qué tipo de información buscaríamos y dónde, que en este caso es de una entidad financiera, que como digo es real y es con una que he trabajado, pero antes de eso, ¿qué entendéis, para no estar hablando yo, que ya me estoy quedando aquí sin voz, por Customer Analytics? Solo la parte analítica, que justo además lo comentáis cuando os presentabais de, oye, yo la analítica ya la llevo, pero me falta la parte de recopilación. Eso va dentro más de la parte de data science. ¿Cómo lo veis? ¿O cómo entendéis la parte de analítica de cliente? Alba pregunta a nivel de uso, a nivel general. O sea, cuando dices, oye, pues yo me dedico a Customer Analytics, mm, cómo lo entendéis? Bueno, yo entiendo que la persona que se dedica a analizar estos datos es más para trabajar estrategias más personalizadas, basadas en todos los datos que se recopilan del cliente, ya sea su comportamiento, en qué horario compra, qué cosas compra, qué cantidad de compra y todo ese tipo de cosas. También demográficamente, sus edades, si son madres, si son solteros y todo ese tipo de cosas. Ayuda a nosotros crear estrategias más personalizadas y que puedan ser al final más efectivas. Perfecto. Mil gracias, Alba. ¿Alguien más se anima? A ver, sí, por aquí. Leyendo. Valeria dice que los datos específicos que debemos analizar del cliente para obtener información que nos ayude a la toma de decisiones. Perfecto. Y Marta, más como los datos ya limpios que impactan directamente al cliente y tomar decisiones en base de ellos. Sí, en general. Quizás Luego te doy ahora pie, Waldo.
Quizás una lo que dijo la compañera, yo considero que el análisis de una persona que se dedica a análisis de clientes es la que tiene llamémoslo así, los recursos para tomar decisiones estratégicas no basados en la junta directiva o algún gerente, sino que basados en el cliente. Es decir, si una empresa quiere aplicar X estrategia, no va a acudir al gerente, sino que a los datos que se analizan partiendo en eso, como ya lo dijo la compañera anteriormente, todas las características de eso se toman en cuenta para tomar diferentes estrategias de competitividad o etcétera. Entonces yo lo veo de esa manera. Vale, sí, hay veces que la alerta viene un poquito de la parte de experiencia de cliente. Por ejemplo, en una de las empresas que yo trabajo, lo que se hace es un análisis, bueno, que lo veremos con los principales indicadores de experiencia de cliente y a partir de ese análisis, que en esta empresa, pues por ejemplo, se hace 2 veces al año, y eso ya lo debatiremos si tiene sentido o no, se establece el plan de acción para los siguientes 6 meses y a nivel estratégico de cómo hay que mejorar en ese sentido. Aquí luego puede haber un debate, porque aquí justo además César es en plan, bueno, no lo toma el gerente, me encantaría decir que desde experiencia de cliente tomamos las decisiones. La verdad es que no siempre es así, aunque tengas el dato en la mano, y el gerente te dice, pues no es que yo veo o tengo una intuición con esto, y esto a veces también pasa, incluso en empresas grandes. Y luego también hay que tener en cuenta que es verdad que es un departamento y es algo que está creciendo, pero que de momento los recursos económicos o la mayor parte de la inversión se la sigue llevando, pues por ejemplo, el departamento de mercadotecnia, cuando ya se ha demostrado que conseguir un cliente nuevo es entre 5 y 25 veces más caro que mantener uno que ya tienes. Entonces, yo creo que ya simplemente con ese dato de, oye, pues conseguir un cliente nuevo es entre 5 y 25 veces más caro que mantener un cliente de los que ya tengo, debería ser motivo más que suficiente como para que la experiencia de cliente empezase a estar, bueno, pues a tener otro tipo de recursos, otro tipo de consideración, pero no siempre es así. Me encantaría deciros que sí, pero la realidad es que no siempre es así. Waldo, te doy ahora palabra, dame un segundo. Astrid lo que comenta es recopilación, análisis e interpretación de datos para entender el comportamiento de los clientes. Héctor, que para eso se hacen los modelos econométricos. Eso es. Waldo, dale. Buenos días con todo, buenas tardes con los que están en otro horario. Elena, sí, como bien tú decías, para mí lo que no se mide no se mejora. Y como tú mencionabas, la experiencia del cliente está en un boom, como lo tuvo en marketing hace unos años atrás. Y desgraciadamente, no sé si en todos los países, yo me encuentro en Ecuador, pero el área de gobierno de datos maneja datos que no están enfocados 100% en esta experiencia del cliente. Entonces yo pienso que esta asignatura nos va a abrir la mente, nos va a enseñar a qué medir pensando en el cliente, a qué herramientas utilizar y como bien tú decías, a interpretarlo para poner mejoras en práctica. Perfecto, mil gracias, Waldo. Sí, totalmente. Es verdad que no siempre es así. Justo lo que comentaba Héctor también es muy interesante, que es que al final muchas veces pues hay empresas que miden el NPS y que es la recomendación de si recomendar la lealtad, si recomendarías esta empresa a amigos o familiares, y entonces lo miden como un evolutivo. Hemos crecido, no, ahora tenemos que crecer 2 puntos o estar dentro de mercado, pero realmente para que se empiece a tomarlo en consideración, los indicadores de experiencia de cliente dentro de las estrategias más de negocio, nos tenemos que ir un pelín más allá y relacionar también con indicadores de negocio, con temas de rentabilidad, con temas de incremento de venta, y para eso hay, pues como decía Héctor, pues modelos econométricos, incluso aunque sea la correlación, que no es causa, pero sí podemos correlacionar una mejora de la satisfacción de nuestros clientes con una mejora, del negocio, pues por lo menos ya tenemos puntos ahí de partida, o incluso la mejora porcentual del valor de nuestros clientes, que ahí iremos viendo cosillas, ¿eh? Héctor, también a nivel de indicadores operativos. Sí, ahí cuando lleguemos ahí, Héctor, también comenta si compartimos un poquito indicadores, a ver cómo los mides también tú. O sea que guay. Tamia, Tamia Cecilia. Hola, buenos días, Elena, compañeros. Bueno, yo creo que
o entiendo por Customer Analytics como una herramienta tal vez para la investigación. Podría ser que las empresas utilizan esta herramienta como un soporte de la investigación, sobre todo la cuantitativa, para que a través de los resultados puedan tomar mejores decisiones en la empresa. Sí, o sea, es cuantitativa, también hay que tener en parte, y para mí es muy importante la parte quali, que creo que es bastante relevante. Y luego, pues eso, que el quizá que empiece a haber un poquito más de cercanía o de acercamiento con ciertos indicadores de experiencia de cliente que no en todas las empresas son así. Realmente el Customer Analytics como definición más global es el análisis de los datos que tenemos, pero para tener esos datos pues hay que recopilarlos y que lo que nos va a permitir es conocer a nuestros clientes, atraer nuevos clientes, porque cada vez más los departamentos de experiencia de cliente están más relacionados también con la parte de comunicación, mercadotecnia, para que atraigamos clientes de alto valor para la empresa, o fidelizar a los que ya tenemos o establecer estrategias de recomendación. Al final es cómo tenemos toda esa información también para adaptar productos o crear productos y servicios que respondan a las necesidades que tienen nuestros clientes, incluso adelantándonos a esas posibles necesidades. Y lógicamente no podemos olvidarnos nunca de que aunque el cliente esté en el centro, trabajamos para empresas. Y que una empresa, para que pueda subsistir y seguir adelante, pues tiene que ser rentable. Es decir, que siempre va a haber objetivos que tienen que ver con rentabilidad, que tienen que ver con facturación eh, y que tienen que ver con temas, pues lógicamente más operativos en ese sentido, pues porque si no, tampoco tendría mucho sentido que mi cliente esté muy contento, pero porque te he dado todo gratis y entonces yo a nivel operativo, pues mi empresa tiene que cerrar mañana porque estoy en pérdidas, pero mi cliente está súper contento porque ha conseguido todos mis servicios de forma gratuita. Pues un poco llevándomelo muy al extremo, ¿eh? Muy ahí. Tipos o tipologías de datos que tenemos, porque nos vayan sonando, luego iremos trabajando con ellos. Por un lado, la parte determinística, oye, pues el número de identificación o DNI aquí en España, cuántas compras has realizado, qué ticket medio tienes de las compras realizadas, cuál es tu mail, cuál es tu teléfono. Es decir, son los datos que el cliente pues a mí me ha dado, bien por la relación que tiene conmigo o porque me lo ha facilitado en un momento determinado en la relación con la empresa. También los puede declarar, es decir, que nosotros podemos hacer preguntas adicionales a los clientes para tener información adicional. Pues, por ejemplo, cuáles son sus preferencias. Hablamos de un retail, pues qué tipología de ropa o tipología de alimentos o tipología de alimentación prefiere. Las encuestas de satisfacción también nos proporcionan esos datos declarativos en los que el cliente nos lo está declarando, o incluso si tienes intención de comprar con nosotros en los próximos 6 meses, o si tienes intención de estudiar una maestría en el próximo año. Los datos inferidos, que es yo ya tengo un histórico de datos y tengo un volumen de datos de mis clientes y a partir de esos datos que ya tengo de mis clientes, los analizo y determino otros datos nuevos, que es, por ejemplo, lo que hace Google. Por ir poniendo ejemplos, sobre todo para quien no tenéis más en la parte de datos. Sabéis que Google hace un perfil vuestro en base a la navegación, o sea, un perfil de cada uno en base a la navegación que nosotros hacemos en Internet, en Chrome. Y en función de nuestra navegación y de lo que consumimos, pues y Amazon hace exactamente lo mismo. Te puede llegar a determinar nuestro género, pues si somos hombre o mujer, puede determinar qué intereses o qué temas nos interesan en base a lo que estemos navegando o en base a las compras que estemos realizando e incluso el poder adquisitivo. Por ejemplo, TikTok ya tiene dentro de sus segmentaciones el poder adquisitivo de cada persona de TikTok. Y me diríais, pero TikTok, si yo solo soy usuario de TikTok que solo veo, por ejemplo, yo no publico en TikTok, pero si solo veo TikTok, ¿TikTok cómo sabe qué poder adquisitivo tengo o no? Pues en función de los datos que tiene y del tipo de contenido con el que tú interactúas, no es lo mismo si yo interactúo con bolsos de Loe que si interactúo con
cosas de, sin menospreciar, ni una marca ni otra, pues cosas de Zara o cosas de Mango. En función de la tipología de marcas, tipología de empresas que yo siga, pueden inferir un poco, pues, datos de los propios usuarios. Eso quiere decir que siempre, o sea, lógicamente hay un porcentaje de fallo, igual que cuando haces un modelo estadístico o un modelo econométrico, que es a lo que voy ahora, a la modelización, que siempre vas a tener un porcentaje, pero sí que se determina que en función de los datos que tú puedes tener, pues puedes inferir otra serie de datos. O incluso puedes hacer una predicción o una modelización en base a todo tu histórico de datos para predecir los siguientes comportamientos, que es lo siguiente que va a pasar. Entonces, puedes predecir qué valor va a tener un cliente que acaba de hacer la primera compra contigo o que acaba de contratar un servicio contigo. Tú ya puedes predecir en base al histórico de todos los demás clientes que tienes, ¿vale? Si ese cliente va a tener más o menos valor para ti. O tú ya puedes predecir en función de la primera compra que has realizado la propensión a los siguientes tipos de compras que va a hacer contigo. O si va a tener, en función de cómo esté utilizando tus servicios, mayor propensión a contratar cosas premium o cosas extras o no. O incluso la propensión que va a tener a pertenecer a una tipología de cliente para ti A o B, es decir, que tú luego puedes ir haciendo o de abandonar. Predicción de abandono que puedo llegar a tener ese cliente para ti. Para mí es importante, en muchas empresas, la parte de modelización, quizá las grandes empresas sí lo hacen más porque también tiene un coste. Yo trabajo con una entidad bancaria no, de seguros, que no cree en la modelización. Entonces hace determinísticos declarativos e inferidos o trabaja con datos determinísticos declarativos e inferidos, pero no con modelos predictivos o algorítmicos, porque es bastante desconfiado el departamento de experiencia de cliente con esto. Yo trabajo mucho y hacemos modelos también dentro de la consultora y con consultoras externas. eh, y a mí me gusta bastante, sí, y a Héctor creo que también. Héctor dice NPS predictivo, que también es muy interesante y útil para la gestión del cliente. Accionar para que no te abandone. Que ING fue pionero en el NPS predictivo. ¿Fue culpa tuya? No, no fue culpa mía, pero es verdad que es que el departamento ING tiene un departamento de experiencia de cliente interno bastante potente, bastante heavy. Sí, 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 sí. Y de hecho, ¿has ido a ING, Héctor, a las oficinas? Porque en todas las pantallas, da igual el departamento que tenga, que a mí es algo que me gusta mucho, proyectan cosas, tanto datos cuantitativos como cualitativos, como opiniones de clientes en las pantallas de las oficinas de ING, em, para que todos los departamentos estén enfocados al cliente. Porque hay muchas veces que el departamento financiero te puede decir, bueno, esto no va conmigo, esto es de estos otros. Y realmente todos los departamentos de forma transversal tienen que ver con la experiencia de cliente o con la mejora de la experiencia, desde operaciones, desde logística. Entonces, sí, sí, sí. O sea, y en ING María, con María, que es quien lleva ahora el departamento, sí he trabajado mucho, Héctor. Pero el NPS predictivo, ellos también internamente tienen equipo potente y hacen modelización con diferentes consultoras. Por aquí hasta ahora viene el resto. Dale, Valeria. Lo ideal es que tengamos los 4 tipos de datos o depende de cada empresa. Depende del momento en el que esté la empresa. Es decir, quiero decir, para poder hacer una modelización y poder hacer una predicción de tus clientes, tienes que tener un histórico. Normalmente mínimo un año, a poder ser 2, de histórico y de variables. Es decir, en la que tú ya tengas datos declarativos, determinísticos,
e incluso si pueden ser más declarativos que inferidos, porque puedes tener ahí un poco, pero que tú ya tengas una base de datos y unas variables en las que ya tengas un histórico consolidado de mínimo un año. Que se pueden hacer cosas a 6 meses, depende del volumen también. No es lo mismo una empresa chiquitita con un volumen de clientes pequeñitos para hacer modelos predictivos. Tampoco cuando hablamos de empresas B2B y a lo mejor tienes clientes como muy poquitos clientes, pues no necesariamente vas a poder hacer modelizaciones o tan potentes o ni siquiera llegas a la parte de modelización. Pues eso depende un poco del momento en el que esté la empresa, del tamaño de la empresa, de si es B2B, que es business to business, es decir, que tus clientes son empresas también o tus clientes son clientes y de que ya tengas un histórico, una base de datos normalizada. Porque aquí, hablando, por ejemplo, del tema de ING, del banco, eh, había cierta tipología de datos, y eso me ha pasado en muchas empresas, que como ha ido entrando responsables nuevos de determinadas áreas, en este caso específicamente, por ejemplo, de analítica web, era imposible recopilar un año de datos sin que hubiesen cambiado las cosas y que sin que tuvieses que cuadrar cosas que te llevaban meses y un montón de tiempo hasta que cuadrases información. O sea, que también muchas veces cuadrar la información es divertido. No sé si te he contestado, Valeria. Sí, muchas gracias, Elena. Nada. Y luego de tipologías de análisis, tenemos el análisis descriptivo, ¿vale? Que al final es fácil, escojo los datos, oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado? ¿O cuál es la tendencia? Si está creciendo, si está decreciendo, cuál es mi dato. Lo más difícil, que es llegar a el diagnóstico, oye, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué esto ha funcionado o por qué esto no ha funcionado? Descubrir las causas detrás de lo que está sucediendo. Ahora vemos si trabajamos con algún ejemplo. Eh, predecir, o sea, qué es lo más, si yo sigo así, qué es lo más probable que ocurra, ¿vale? ¿Qué es cómo puedo predecir qué es lo que va a suceder? Pues el NPS predictivo que estaba comentando Héctor, que qué NPS voy a tener el próximo año. La predicción también lo he hecho, pues por ejemplo, qué captación de clientes de alto valor voy a tener el próximo año. Y el prescriptivo, que es en plan, oye, si yo el año que viene, imagínate que yo en el predictivo, pues mi histórico lo que me predice es que yo voy a tener el año que viene un 10% de clientes de alto valor. ¿Vale? Yo puedo decir, vale, pero si en lugar de un 10 yo quiero un 13 o un 15% de clientes de alto valor el año que viene, ¿qué debería cambiar yo de todas estas variables que le doy al modelo? Lógicamente, tengo que darle unas variables del modelo, como pueden ser, pues, por ejemplo, parte o datos de mercadotecnia, para que en lugar del 10 que me está diciendo mis análisis predictivos que voy a conseguir, pueda llegar a conseguir un 15. Y entonces el modelo lo que te dice, pues, por ejemplo, es cómo tienes que cambiar tu mix de medios, me lo invento. Bueno, no me lo invento, o sea, que son modelos que se hacen para que tú puedas conseguir más clientes de alto valor de lo que se prevé que vayas a conseguir. No sé si me he explicado la diferencia entre yo predigo en base a mi histórico lo que voy a conseguir y lo que voy a tener, el NPS que voy a conseguir y la satisfacción que voy a tener, y luego hay otro tipo de análisis que es, vale, pero quiero más. ¿Qué hago si, qué tengo que cambiar internamente si quiero más? ¿Se entiende? Juan Manuel, dale. Elena, bueno, para mí este es un tema realmente totalmente nuevo, es un mundo totalmente nuevo. Entonces, la pregunta es, y por favor, corrígeme, así como en los tipos de datos que utilizamos, el tipo de análisis que se hace va a tener también como que un segmento. Me refiero a que, o sea, Hay obligatoriamente yo tengo que... empresas que solo hacen, hay empresas que incluso a veces solo hacen análisis descriptivos.
No sé si te O refieres sea, a eso. exacto, o sea, eso quería preguntarte. Estos cuatro análisis, tanto descriptivos, diagnóstico, predictivo, predescriptivo, son como que la, la, la raíz para para utilizar los datos y hacer el análisis de datos con los anteriores, cada empresa puede utilizar, digamos, yo tengo una empresa, no sé, en bancos utilizo el descriptivo y utilizo el predictivo, o sea, los dos me resultan para hacer mi trabajo o tengo que realizar objetivamente todos estos cuatro análisis para llegar a tener una información mucho más concreta y mucho más fehaciente para yo poder llegar a mis clientes. Vale, entendidísima la pregunta. Para mí, mínimo, y vuelvo a comentar lo que hablábamos antes, depende del histórico que tengas. Es decir, tú no puedes llegar a el análisis predictivo y prescriptivo, lo que requiere son técnicas de modelización. Es decir, que si nos vamos aquí para sacar datos modelizados, oye, ¿qué NPS o qué satisfacción voy a tener el próximo año o para esta tipología o para este segmento de clientes? Los modelos parten de un histórico y de un volumen de datos anteriores, con lo cual, para empresas más chiquititas, para B2B o cuando no tenemos los datos consolidados ni tenemos los datos normalizados, hacer análisis predictivos o análisis prescriptivos eh, es mucho más complejo es mucho, es muy diferente. Yo dentro de un dato modelizado, es decir, yo a lo mejor he podido ya hacer una modelización y sacar, por ejemplo, el valor que tiene para mí un cliente. Si para mí un cliente es un valor A, B, C o D. Y ese valor que ya tengo de mis clientes, esa categorización, para mí ya puede ser un dato o una variable que puedo meter en un análisis predictivo para predecir si voy a conseguir más o menos clientes de alto valor. ¿Vale? Quiero decir que están relacionados, al final, uno es los tipos de datos que yo puedo obtener y otro es los tipos de análisis que yo puedo realizar. Pero igualmente, para hacer análisis más elaborados desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Que ya nos vamos a partir de la predicción o la prescripción, siempre vamos a necesitar un histórico consolidado y un histórico amplio de datos, porque si no, estadísticamente los datos no son relevantes y no podemos tenerlos en cuenta. Entonces, muchas de las empresas, y también he trabajado con pequeña y mediana empresa, pues lo que suelen trabajar es desde la descripción de los datos que tienen, el diagnóstico de datos y luego ya es verdad que con la implementación que se está haciendo de temas de inteligencia artificial o si ya tenemos algún CRM, pues un poquito más avanzado, aunque seamos una empresa más pequeñita, hay ya ciertas modelizaciones, ciertas predicciones, predicción al abandono, si me va a abandonar este cliente o no, valor que puede tener mi cliente, que pueden empezar a hacerse. Para mí es importante que tengamos los datos consolidados, que nuestra principal preocupación sea el ordenar la casa, por decirlo así, el ordenar la información que tenemos en casa, en ver qué información nos falta, qué información sería interesante y cómo podríamos conseguir esa información de nuestros clientes y si podemos, ¿vale? Y a partir de ahí, luego ir dando ya pasitos en otra tipología de análisis. Pero primero tenemos que empezar pues de menos a más, por decirlo de esta forma. Y normalmente lo importante es qué objetivo tengo yo. Tengo un objetivo, no es lo mismo que quiera crecer o no es lo mismo que quiera solo conseguir clientes más rentables, es decir, mejorar mi rentabilidad o incrementar mi facturación sin tener en cuenta objetivos tan específicos de rentabilidad. En función de cada objetivo que yo pueda llegar a tener de negocio, también tengo que evaluarlo con mis objetivos de cliente e ir de uno en uno. Pero yo siempre es qué objetivo tenemos y qué datos tenemos. Y normalizar datos, fusionar datos y ver qué información extra puedo necesitar de datos. Y hay veces que saco información que luego pues no es una variable importante. Por ejemplo, para quienes tampoco hagáis temas de modelización y cosas así. En el tema de banca,
en hipotecas, cuando te vas a comprar una casa y pides dinero, un crédito, una hipoteca para comprarte una vivienda, uno de los bancos con los que trabajaba, pues lo que hacía era modelización de las variables macroeconómicas que hay en un país, en ese país determinado, pues para ver qué es lo que estaba afectando más o menos a su venta de hipotecas, a sus hipotecas bancarias. Entonces se meten datos desde el precio de la vivienda, datos de empleo, datos de paro, datos de salarios, datos pues macroeconómicos específicos del país. Y entonces tú hay variables que metes que el modelo te dice, oye, estas sí relacionan y en tanto porcentaje, es decir, a medida que incrementa el salario medio del país o el salario mínimo, incrementa el número de hipotecas. O a medida que tal, y puedes relacionar variables. Con los clientes es igual. Al final hay variables dentro de un cliente que yo puedo decir, oye, pues para mí, para saber si los clientes son de alto valor, yo le meto al modelo el género, la edad, la ciudad en la que vive, su salario medio, la profesión, si tiene hijos o no, es decir, X variables. Y luego habrá variables que digan, ah, pues mis clientes de este valor cumplen estas características, pero otras que, pues me da igual, que a lo mejor que tenga hijos o no tenga hijos no es determinante para ver si un cliente es de alto o bajo valor. Por ejemplo, es decir, que al final es una relación entre variables lo que lo va a determinar. Pero a la pregunta, que me enrollo, es intentar hacerlo progresivamente. ¿Bien? Perfecto, gracias, Elena. Gracias, me Mm, quitaste esa duda, muy gentil. nada. Giovanni comenta que sus objetivos con el máster son tres: mejorar la percepción y experiencia de los clientes actuales, llevar la experiencia de sus clientes a los demás clientes de la compañía, identificar los clientes clave de alto valor que nos puedan hacer sobresalir en el mercado para captar nuevos clientes de alto valor. Pues iremos viendo, Giovanni, muchas cosillas de estas, ¿vale? Entonces, por poneros un caso y ver qué tipos de preguntas o qué tipo de cuestiones o qué tipo de herramientas podemos hacer o trabajar, ¿vale? ING es el primer banco digital que llegó a España en 1999 y en los últimos 5 años, esto es un dato, ¿vale? Si nos vamos a los datos anteriores, en un análisis descriptivo en el que yo estoy viendo el número de clientes que tengo por franja de edad, ¿vale? Y la cuota de mercado que yo tengo de clientes de esa franja de edad, pues imaginad que el banco lo que se ha dado cuenta es que en los últimos 5 años ha ido perdiendo progresivamente cuota de mercado entre menores de 25 años. Es decir, si antes tenía un 10% de cuota de mercado, si de los menores de 25 años que estaban bancarizados, un 10% estaba con ING, hace 4 años era un 8, hace 3 años era un 7, hace 2 años era un 5 y hace un año era un 4. Con lo cual ha ido perdiendo la cuota de mercado entre los menores de 25. Estos son temas que nos pueden surgir en la empresa en la que trabajamos o con los clientes que trabajamos. Y este fue un tema que surgió y que salió, ¿vale? Entonces, para mí es importante, dentro de esta asignatura, que también nos hagamos preguntas y que veamos si tenemos el dato y lo podamos conseguir. Disculpadme. Y a veces no siempre vamos a poder conseguir el dato o a veces, bueno, pues no siempre lo tenemos disponible y entonces es importante empezar a recogerlo de cara a un futuro. Em, ¿Con qué herramienta creéis que el banco ha detectado este problema? ¿Con qué herramienta podríamos ver si tenemos más o menos clientes de una franja de edad o más o menos cuota de mercado de una franja de edad? ¿Determinísticas? ¿Con datos determinísticos? Con datos determinísticos, sí, si Mm, nos han declarado la edad, perfecto. Pero, mm. ¿con qué herramienta? O sea, normalmente con un CRM yo puedo ver los datos de mis clientes, ¿no? Ah, ¿Vale? O hay empresas que lo tienen en un Excel, que es que son, tampoco lo voy a negar.
Eh, en la convocatoria pasada me preguntaba un compañero, una compañera vuestra, que si yo recomendaba tener un CRM desde inicio. Mi respuesta siempre es sí, porque una solución como Soho o como HubSpot, os lo pongo por aquí para quienes no hayáis trabajado con ellos, te permite soluciones a coste cero y luego ir creciendo a medida que va creciendo. Jaime, Scala, no he trabajado con Scala. No me han hablado mal, o sea, que me han hablado bien de Scala, pero como no he trabajado, no sé decirte exactamente. Con Soho y con HubSpot sí he trabajado muy bien con los dos. ¿Alguien ha trabajado con Scala por aquí que nos pueda contar? Si no, te busco info, Jaime, y te cuento, ¿vale? Le pregunto a mis compis también por si alguien ha trabajado con Scala. Guay. Pues les pregunto, me lo apunto y les pregunto por aquí. Más cosillas que nos preguntamos de este tema y ante esta casuística, ¿vale? Yo sé con mi CRM cuántos clientes tengo de mis franjas de edad. Sé cuántos clientes tengo menores de 25, cuántos clientes tengo de 25 a 35, cuántos clientes tengo de 35 a 50, ¿vale? Con mis datos determinísticos de mi empresa. Eh, ¿Y cómo sé qué cuota de mercado tengo? Esto en cada país varía. ¿Qué haríais vosotros Comparando para saber? con los datos Dale del igual. censo de población y vivienda. Claro, pero ¿y ahí cómo sabrías cuántos menores de 25 tiene tu competencia? Ah, no, no, te decía a nivel general, A nivel general sí, de eso la, perfecto. de la población universo, Sí, ¿cuánto tengo totalmente, dentro de mi banco? Me tocaría ir totalmente. investigando banco, pero sí, ha sido una nota un poco complicada, por verlo así. Ujú. ¿A alguien se le ocurre cómo sabría o cómo lo haríais para Eh, saber? bueno, Elena, por lo Dale. menos en mi país, cuando se habla de cuota de mercado, por ejemplo, de alguna marca o algo, normalmente son datos que compramos a empresas que hacen estos levantamientos y nos lo venden. Normalmente es así. Y aquí también, ¿eh? Aquí también. Es verdad que hay empresas en España y en otros países también, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, están, que son, en este caso es el INE, que es el Instituto Nacional de Economía, que hace encuestas generales. Alba habla de Nielsen, luego hay otra que también veremos y que trabajaremos con ella en esta asignatura, pero que ya os la voy dejando para que echéis un ojito, que es YouGov. El Banco de España a veces también facilita cierta información, en el caso de España, porque recoge también información de todas las entidades bancarias que se gestionan, y si no, panels o encuestas, que es lo que estamos viendo. Hay empresas en las que yo trabajo que, por ejemplo, también lo que hacen es que la información que no tienen hacen panels generales a la población, tienen contratada una empresa tipo Nielsen o tipo Kantar con unas preguntas específicas que quieren preguntar a la población o a sus clientes objetivo, y en base a eso también infieren los datos. Entonces, también veremos algunas de esas que es importante tenerlo en cuenta porque nos van a dar información que es relevante y que yo creo que es importante. Más cosillas. Para mí es importante analizar también, oye, ¿qué ha pasado en estos últimos 5 años? Tanto a nivel externo como a nivel interno, ¿vale? Porque una cosa es, vale, he perdido clientes de menores de 25 años, pero ¿qué ha pasado? ¿He cambiado el producto? ¿No? ¿La competencia ha hecho algo distinto en estos últimos 5 años? ¿No? ¿El contexto económico o el contexto del que estoy hablando ha pasado algo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas variables. Ojalá a veces incluso que pudiésemos tener el dato desagregado para poder hacer un modelo. No siempre es así, ¿vale? Porque a lo mejor cuando tenemos un dato al mes no nos sirve para hacer modelos, pero pues para que os hagáis una idea, en este caso, ING quitó uno de sus productos, que era la cuenta sin nómina, es decir, que tú no tenías por qué tener un pagador
estar trabajando en una empresa para poder tener una cuenta. O sea, podías tener una cuenta nómina sin que una empresa pues te pagase tu nómina a ese banco. Y eso lo quitaron en ese periodo de tiempo. Luego, además, la competencia también hizo bastantes cambios para eliminar o quitar algún tipo de clientes de bajo valor que no le interesaba. A nivel de contexto, pues tema de COVID, hubo ciertas también peculiaridades que además hace que gente se haya tenido que ir fuera y menores de 25 se haya tenido que ir fuera del país. Es decir, que todo este tipo de cosas también hay que analizarlas. Y analizar cómo ha influido también cada uno de estos cambios, es lo que os decía. Si tengo los datos y puedo modelizar para ver, oye, ¿qué me ha afectado más? ¿El que yo haya dejado de tener el producto de la cuenta nómina o me ha afectado más la crisis económica? ¿Vale? Yo puedo tener ciertas variables, meterlas en un modelo y que me diga porcentual y meter mi volumen de clientes menores de 25 años y que me relacione el variable final con el resto de variables. ¿Qué pasa? Que no siempre voy a tener los datos. Y voy a tener que buscar la forma en la que pueda tener o no pueda tener, con lo cual no siempre voy a poder hacer modelizaciones y a veces pues voy a tener que hacer alguna correlación o alguna otra cosa quizá un poquito menos fina, por decirlo así. Importante, ¿qué pasa en 10 años si continúo perdiendo jóvenes de 25 años? Porque esta pregunta también es importante porque a lo mejor no me interesan. Oye, es que a lo mejor los menores de 25 años a mí me dan pérdidas, no son rentables para mí o no son clientes de alto valor. Entonces, a lo mejor me estoy preocupando porque he perdido cuota de mercado, pues que a lo mejor, pues bueno, pues que se los quede otro, ¿vale? Entonces, eso también es importante que yo no analice. ¿Qué va a pasar si en estos 10 años yo continúo perdiendo jóvenes? ¿Qué va a pasar con mi rentabilidad? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el modelo de bancarización en España es distinto al que se produce en Colombia o al que se produce en Perú o al de Ecuador. En España lo que, hasta donde yo sé, y corregidme si me equivoco, yo sé que en Colombia hay también bancos, aunque ahora hay más centrales, también hay bancos específicos con servicios concretos o para ramos o para segmentos concretos. En España, por ejemplo, cuando tú entras en un banco, eh, ya te tiene que tratar mal, pero suele ser una relación a largo plazo. Cambias de entidad bancaria en momentos vitales de tu vida. Y eso es importante también conocerlo de nuestros clientes. Pues cuando te vas a casar, cuando te vas a comprar una casa, cuando has tenido un hijo. Es decir, en momentos importantes de tu vida en los que has necesitado al banco y el banco no ha respondido como tú querías. Y ahí te cambias de banco. Pero si no, es una relación a largo plazo y es difícil que te cambies de banco. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta, es de si yo pierdo a los que inician de menos de 25, ¿qué va a pasar con mi negocio a medio o largo plazo? ¿Vale? Y por eso es necesario también pues ver qué es lo que nos va a pasar. Incluso ver si todos los jóvenes de 25 años me interesan. Porque a lo mejor me interesan los jóvenes de 25 años que ya estén trabajando. O los jóvenes de 25 años cuyos padres ya estén conmigo en el banco. O que estén en la competencia, pero que yo pueda hacer una previsión de que tú vas a poder tener un alto poder adquisitivo, X. O sea, simplemente con esto es básicamente para que hablemos y comentemos sobre la necesidad de hacernos preguntas con respecto a una problemática que nos pueda surgir. ¿Vale? Y a partir de ahí, de todas esas preguntas y de todo ese análisis de datos que puedo hacer, me encantaría deciros que a veces cuando pasan este tipo de cosas, te dicen, oye, pues coge un mes para hacer el análisis, pero es que a veces es como, lo acabo de detectar, no me he enterado y necesito que la semana que viene me des un análisis y un plan de acción. Entonces, bueno, no siempre es tan sencillo, ¿vale? O hay cosas que luego vas a tener que ir trabajando y ajustando en paralelo. Entonces, a partir de ahí lo que estableces es un plan de acción, una estrategia y un análisis de coste-beneficio para ir recuperando si te interesa esa cuota de mercado o del segmento que te interese y cómo lo transversalizas con los departamentos que necesites. De hecho, en este caso en concreto, que como os contaba
fue algo parecido, no exactamente así, pero muy parecido. Pues inicialmente sacaron un documental que se llamaba Nómadas y ahora hay un programa en España que se llama Operación Triunfo, eh, que, pues, que también patrocina y están como muy metidos con el fin de ir recuperando, han cambiado también en producto para ir cambiando estas cositas. Hola Alba, no te preocupes, sí, sí, evacúa, evacúa. Sí, ya nos queda nada. Cualquier cosilla si no me dices por el foro. Entonces, ¿cómo vais hasta aquí? Si os parece, para no entrar en temas, nos queda simplemente ver temas de OKR, resultados clave, ¿vale? Y un poquito stack tecnológico, ya entramos en indicadores pero para no entrar directamente en esto, porque sé que ha sido como mucha información hoy de golpe, ¿vale? Eh, Dudillas, ¿cómo estáis? ¿Os he abrumado mucho? Decidme. ¿Todo bien de momento? Dejo de compartir y os veo. ¿Estáis bien? Entiendo que sí, espero que sí. Vale, Andrea, Hola, bien. profe, Vale, buenos Marta, días. bien. Hola, Lisette, buenos días. Profe, muy bien, todo muy bien, con muchas expectativas pues, con la materia y pienso pues que es muy importante lo que nos enseñas, no solamente el tema de cómo tener la información, sino cómo podemos trabajarla, porque eso es muy importante. Muchas veces las empresas se ocupan en conseguir información, pero realmente no tienen como la visión y el poder trabajarlas correctamente, que eso es como lo más importante. Sí, para mí yo creo, Lisette, es eso, o sea, es importante y mi intención también es que no solo es el dato y cómo trabajemos el dato, sino qué hacemos con él. O sea, y qué decisiones tomamos y en base a qué preguntas nos tenemos que hacer y y hacia dónde tenemos que ir. O sea, que totalmente. Millones de gracias. Claudia me pregunta si estas presentaciones se subirán. Sí, sí, todo lo subo al aula, ¿vale? Eh, si no, hoy mañana como más tardar la presentación está subida y siempre que tengamos una sesión iré subiendo la presentación al aula para que la tengáis. Pues nada, un placer conoceros, que no os quiero abrumar más. Muchísimas gracias por todo. Cualquier dudilla, por fin, me decís si lo vamos viendo. También justo me comenta que es mucha información y entiendo que pueda ser así. No os preocupéis que para quienes sea más nuevo, pues poquito a poco todo irá cobrando más sentido y si no, de todas formas, cualquier duda, cualquier cosa, me comentáis y lo vamos viendo. Muchísimas gracias, Elena. Muy gentil, gracias por todo y velas. Mucha información, pero está bien interesante y es la primera vez como, al igual que Tamia, pues realmente es la primera vez que veo esto de datos. Realmente ahorita fue un golpe al cerebro, pero muy interesante, súper interesante y ya darle con todo en tal caso. Genial, mil gracias, Juan Manuel. Gracias por todo, Pasa Elena, buen que tengan día. un buen día. Igualmente, buen día. Jaime, yo os comentaba Soho HubSpot, que son con las que más he trabajado. Por ahí un compi también comentaba Scala. Yo no he trabajado, pero por si le quieres echar también un vistacito. Y de nuevo, pues buen día y millones de gracias y gracias también a los que veis la sesión en diferido. Nos vemos la semana Gracias. que viene. Muchas gracias, profe. Muchas Buen día. gracias. Cuídense. Feliz Abrazo, buen día. día. Gracias, buen día.